La ecuación combinada o ley combinada se refiere a una combinación, valga la redundancia, de las otras leyes. Aquí tenemos presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Si es temperatura constante, queda ley de Boyle. Si es presión constante, se anula y así tenemos cada una de las combinaciones determinadas. Vamos a recordar un poquito qué significa presión. Presión, físicamente hablando, es la relación de fuerza, unidad de fuerza, por área. En el sistema británico o sistema ingenieril se utiliza PSI. ¿Qué es PSI? La relación de libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Por ejemplo, cuando van a hacer inflar el neumático de algún automóvil o un balón de fútbol, básquet, les dicen cuánto de presión, cuánto de PSI. Y eso sí, son observativos, mide como un reloj. En realidad son las unidades de PSI que están midiendo. Para un automóvil mediano, el neumático será unos 40, 30 PSI. Relación de libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, repito. ¿A qué equivale una atmósfera? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. ¿De dónde deriva esto? Del barómetro realizado por Torricelli. El barómetro mide la presión atmosférica. La experiencia fue una cuba, agarró mercurio, la incidencia de la presión atmosférica y el mercurio sube 760 milímetros, por eso 700 milímetros de mercurio. Equivalente a todos, porque ¿quién hizo esta experiencia? Torricelli. Un bar de presión es aproximadamente una atmósfera. Son sus equivalencias. Una atmósfera en PSI corresponde a 14,7 PSI. También en pascales. Una atmósfera es 101.325 pascales. ¿Qué es un manómetro? Si un barómetro mide la presión atmosférica, un manómetro mide la presión de un gas. Ya les había dicho esto del neumático, se coloca y es como un reloj, o llamado burdón o reloj, que mide la presión. También hay otro muy singular que es el tubo en U. Aquí se tiene un líquido manométrico, puede ser agua o mercurio. Cuando están abiertos los extremos, marcan la misma altura. Según el principio de Pascal, a una misma altura se tiene la misma presión. Misma altura, misma presión. Si conectamos a uno de los brazos de este manómetro un gas, miren qué fenómeno está ocurriendo. Esta presión le está ganando a la presión atmosférica y hay un desplazamiento de este líquido manométrico, se llama, que repito, puede ser agua o mercurio. Si eso le está ganando, está desplazando una altura. Inicialmente estaba acá, esa altura. Veamos este brazo. ¿Qué hay? Aquí hay la presión del gas. Presión del gas. Veamos el otro brazo. La misma altura. Hacemos una paralela. ¿Qué hay? La presión atmosférica. Pero también hay esta altura, más H. ¿De dónde viene este H? Viene de lo que es la presión hidrostática, es un líquido. Si esto medimos en agua, hay que convertir en mercurio, porque no olvidemos que es en milímetros de qué? De mercurio las unidades. ¿Cómo llevar a altura de mercurio cuando tenemos altura de agua? Con la presión hidrostática, densidad, gravedad por altura. Según el principio de Pascal, presión de mercurio igual a presión del agua, reemplazamos densidad, gravedad, altura, densidad de mercurio, gravedad, altura de mercurio, igual a densidad del agua, gravedad, altura de agua. Se va gravedad con gravedad y de aquí despejamos altura de mercurio, que es igual a densidad del agua por altura del agua y pasa a dividir densidad del mercurio. Teniendo esto, que es la presión hidrostática o altura que se va a sumar acá. ¿Qué pasa cuando es inverso? Cuando ahora la presión atmosférica le gana a la presión del gas. Hay un desplazamiento en ese sentido. Veamos este ladito. ¿Qué tenemos aquí? La presión del gas, este punto, la presión del gas, y esta altura H. Presión del gas más H. ¿Qué tenemos al otro lado? Trazamos una paralela. Aquí, la presión de la atmósfera, presión atmosférica, presión atmosférica. Despejando presión del gas es igual a presión atmosférica
menos la altura H. Pasa a restar, menos H. Presión del gas es menor a la presión atmosférica. Aquí la presión del gas es mayor a la presión atmosférica. ¿Qué sería presión absoluta? La presión absoluta sería igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática o del manómetro, presión manométrica. Eso es presión absoluta, la sumatoria de las presiones. Esto van a llevar mucho cuando trabajen con líquidos en la parte de hidráulica, pero este es el fundamento inicial que ustedes van a poder ver.